Estábamos a punto de entrar en un pueblo abandonado, sin saber que ya no era un pueblo. Los soldados no sabían que algo los observaba, algo mucho más peligroso que los villistas. Nadie escuchó los pasos detrás de nosotros, hasta que fue demasiado tarde. Y lo peor, lo que vimos esa noche, ni el mismo capitán podía explicar. Lo que pasó allí nunca debe ser contado. ¿Te atreves a conocer la verdad? Llegamos al pueblo al atardecer, bajo el sol abrasador del norte de México. El polvo flotaba en el aire, cubriéndolo todo con una capa gris. El aire estaba seco, pesado, como si incluso el viento tuviera miedo de cruzar las calles desiertas. No había sonidos de vida, ni de un solo animal o persona. Nada, solo el eco vacío de un lugar olvidado por el tiempo. Como capitán del Ejército Federal, siempre me había enfrentado a la guerra con una calma fría, aprendida en años de batallas. Pero esa calma se desvaneció al ver el pueblo. No era solo su vacío lo que me inquietaba, sino la sensación de que algo no encajaba. Algo nos estaba mirando, observándonos desde las sombras. Mis hombres lo sentían también. No era paranoia, era algo más, algo que no podíamos ver, pero sí sentir. Nos instalamos en lo que quedaba de la plaza central. La niebla comenzó a formarse alrededor de nosotros, como si la propia tierra quisiera tragarnos. Esa noche, bajo el resplandor de las estrellas, el sonido de nuestros pasos se apagó, como si el pueblo estuviera tragando cualquier rastro de nuestra presencia. Luego, comenzaron los pasos. No fue de inmediato, pero a medida que la noche avanzaba, los oímos. Eran pasos pesados, uniformes, como si decenas de hombres marcharan a nuestro alrededor. Al principio intentamos ignorarlos, pensar que era alguna ilusión del cansancio, pero a medida que el sonido se acercaba, el aire se volvía más denso. Todos mirábamos en la misma dirección, esperando ver algo, pero nunca aparecía nada. «Es el viento», dijo el sargento Hernández, aunque su voz sonaba vacía, como si ya no estuviera convencido de su propia explicación. Pero eso no era viento. En medio de la noche, Raúl, un joven soldado, salió corriendo de su tienda, con los ojos desorbitados. «Los vi. Están ahí, detrás de las sombras. Son soldados, capitán, sangrientos, con los uniformes rotos». Su voz temblaba, pero el terror en su rostro era genuino. No lo entendí al principio. Pensé que era el agotamiento, la desesperación jugando con su mente. Sin embargo, algo en sus ojos me hizo dudar. Raúl nunca había sido de los que sucumbían al miedo fácilmente. Decidí investigar. Salí solo, sin hacer ruido, con el rifle en mano. Caminé por las calles vacías, buscando alguna señal, algo que me dijera que estábamos siendo acechados por algo más que la oscuridad. Fue entonces cuando vi las huellas, marcas frescas sobre la tierra, huellas de botas, pero no eran las de nuestros hombres. No, estas eran mucho más antiguas, como si hubieran sido dejadas hace meses. Al principio pensé que podría ser alguna broma de los villistas, pero no era posible. Ellos no se habrían quedado tan cerca. Estas huellas me conducían hacia la plaza. Cuando llegué allí, un frío recorrió mi cuerpo. El suelo estaba cubierto de marcas que formaban un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado esperando algo, o alguien. La noche continuó, y los pasos no cesaron. A medida que avanzaba la madrugada, mi miedo se convirtió en una paranoia profunda. Estábamos rodeados, pero no había nada visible. Solo los pasos, que seguían sonando con cada momento que pasaba. Mis hombres estaban cada vez más nerviosos, y aunque trataba de mantener la calma, sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando escuché los susurros. Al principio fueron muy bajos, casi imperceptibles, pero se hicieron más claros, hasta que finalmente no pude ignorarlos. La voz de mis soldados, susurrando en un tono bajo, todos al mismo tiempo, como si fueran parte de una única mente.
La guerra nunca termina. Corrí hacia mi tienda, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando entré, encontré a todos mis hombres alineados, de pie, como estatuas. Miraban hacia el vacío, sin expresión alguna, sus ojos vacíos. Intenté despertarlos, grité sus nombres, los sacudí con fuerza, pero no respondían. Fue entonces cuando escuché la voz de Hernández, el más veterano de todos, susurrando con una calma inquietante: la guerra nunca termina. Me paralicé. No entendía lo que sucedía. ¿Estaban todos muertos? ¿Era una alucinación colectiva? ¿Qué clase de maldición había caído sobre nosotros? De repente, el silencio fue roto por un fuerte crujido. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, alzándose como figuras inhumanas que se retorcían, sus rostros desfigurados. El aire se volvía irrespirable, como si nos estuvieran asfixiando, como si la propia tierra estuviera demandando venganza. Los pasos se hicieron más cercanos, más rápidos. Y entonces, la última visión que tuve antes de perder el conocimiento fue un grupo de figuras, vestidas con uniformes del ejército, marchando hacia nosotros, sus rostros cubiertos de sangre. Parecían muertos, pero caminaban hacia mí, como si fueran soldados, soldados que habían muerto en la guerra, pero que nunca habían encontrado descanso. Al despertar, el pueblo estaba vacío. No había rastro de mis hombres. Nadie. Solo el pueblo abandonado y el eco de los pasos que continuaban en la lejanía, como si nunca hubieran dejado de marchar. La guerra no había terminado. No para ellos, no para mí. Y cuando los escuché nuevamente, ya no fue en la oscuridad, sino en mi mente. La guerra nunca termina. En la madrugada del 7 de junio de 1982, cuando la guerra ya nos había tomado por completo, la radio emitió una voz susurrante: están aquí. Pero, ¿cómo podría una voz llegar de una unidad ya destruida? Todos los soldados estaban muertos, o al menos eso creía yo. Yo era el teniente Gabriel Ferrero, operador de comunicaciones, y mi misión era simple: monitorear las señales de radio, captar cualquier comunicación de mis compañeros esparcidos por las islas, intentar organizar el caos. Ya era tarde, y el búnker de comunicaciones estaba vacío, excepto por mí y el sonido constante de la radio, siempre presente, pero que en ese momento parecía mucho más amenazante. Había un olor a metal y polvo en el aire, y el frío cortante de la madrugada de esas islas desoladas solo aumentaba la sensación de desesperación. Cada crujido de la radio hacía que mi corazón latiera con más fuerza. El sonido se volvía un martillo en el silencio que me rodeaba. La guerra había sido cruel con nosotros, y sabíamos que los ataques británicos no pararían, pero lo que no sabía era que esa noche traería algo mucho más perturbador que cualquier bombardeo. Era alrededor de las 3 de la mañana, cuando la transmisión ocurrió. Una voz susurrante, baja, casi inaudible, pero lo suficientemente clara como para hacer que mi sangre se congelara: están aquí. En un primer momento, pensé que era interferencia. La guerra trae eso, interferencias, sonidos incomprensibles. Pero esa voz sonaba tan real, tan nítida, que no pude ignorarla. Me levanté rápidamente, ajustando los controles de la radio, intentando localizarla, intentando entender qué estaba pasando. Esa transmisión venía de una unidad que ya había sido destruida por los bombardeos británicos. Lo sabíamos porque los soldados que estaban ahí estaban todos muertos, aplastados por los escombros, y yo había visto con mis propios ojos las marcas del ataque. Era imposible que alguien estuviera ahí. Entonces, ¿cómo estaba sucediendo la transmisión? Mi mente trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar la información, cuando otro crujido se escuchó. Esta vez, un silencio profundo invadió la frecuencia. Casi podía escuchar mi propia respiración.
Intenté hacer contacto, llamar a la unidad. Nada, solo ese silencio denso, como si el mundo entero se hubiera callado de repente. Esa noche logré captar algunas señales, pero no pude dormir. La voz seguía resonando en mi mente. Están aquí, pero ¿dónde estaban? ¿Cómo podían estar? Estaba comenzando a enloquecer. Los bombardeos, la presión, todo eso empezaba a afectar mi mente. La respuesta llegó la noche siguiente. La radio comenzó a sonar. Una señal débil, pero constante. Miré la pantalla, y los nombres comenzaron a parpadear. Mensajes aleatorios, sin sentido, pero algo me hizo detenerme. Entre los destellos, vi el nombre de un cabo, Juan Pérez, que servía en la unidad bombardeada. Un nombre que conocía bien. Pérez había muerto en el ataque. Estuve ahí. Vi su cuerpo, vi los escombros. No era posible que su nombre apareciera en la pantalla. La radio continuó, más intensa, más frenética. Empecé a darme cuenta de que los mensajes se repetían. Nunca se fueron de aquí. No tenía sentido. ¿Cómo podía ser posible? El cabo Pérez, los otros hombres de esa unidad, todos muertos. Todos enterrados bajo toneladas de metal y concreto. Intentando mantener la calma, con la mano temblando, intenté comunicarme nuevamente. Cabo Pérez, si me escuchas, responde, dije en voz baja. No hubo respuesta, solo el crujido de la radio, que se distorsionaba con cada segundo que pasaba. No sabía qué hacer. Ya no sabía si lo que estaba pasando era real o una ilusión creada por el miedo. Los días siguientes fueron una tormenta de nervios. Cada noche, la radio se volvía más agresiva. El nombre de Pérez, de otros soldados, aparecía y desaparecía, acompañados de las mismas palabras, repetidas sin cesar. Nunca se fueron de aquí. A la mañana del quinto día, después de una noche especialmente perturbadora, me encontraron mis compañeros de armas. Estaba sentado, apático, frente a la radio, murmurando bajito, repitiendo las palabras que resonaban en mi mente. Los vi. Nunca se fueron de aquí. Mis ojos estaban vidriosos. Las palabras salían de mi boca, pero no parecía que las estuviera controlando. Intentaron despertarme, pero lo que vieron me marcó para siempre. No solo eran los mensajes en la radio, la sensación de que algo nos había rodeado, de que esos hombres, muertos, de alguna forma estaban ahí, presentes, observándonos, nunca me abandonó. Sabía que algo terrible había sucedido esa noche, pero no podía explicarlo, no podía entenderlo. Lo que ocurrió en las Islas Malvinas en 1982 fue algo más que una guerra. Fue una batalla contra algo invisible, algo que no respeta el tiempo ni la muerte. Algo que estaba con esos soldados, algo que los siguió, los alcanzó y los dejó como sombras, imposibles de olvidar. Ya no soy el mismo. Cada noche, cuando la radio en mi mente emite su pitido, sé que están aquí, y nunca se fueron de aquí. En la profundidad de la selva, donde el silencio es tan espeso como la oscuridad, hay un lugar donde no se puede escapar de la muerte. La base estaba vacía, pero no estábamos solos. Mi nombre es Luis Pardo, cabo de la 24ª Brigada de Selva, y esa noche mi vida cambió para siempre. El sol había caído con fuerza sobre la jungla de la Amazonía colombiana, y nuestro escuadrón había recibido órdenes directas: ocupar una base militar abandonada, tomada por las FARC hace años. Nos dijeron que los guerrilleros se habían ido, que ya no había peligro. Pero al llegar, algo no encajaba. Era una base olvidada, desmoronada por el tiempo. Había armas oxidadas esparcidas por el suelo, radios rotas y uniformes tirados como si los soldados hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Nadie había tocado ese lugar en años, pero la sensación de que algo estaba por suceder se apoderaba de nosotros.
Esa primera noche, todo parecía demasiado tranquilo, demasiado silencioso para ser una base militar en la selva. El único sonido era el de los insectos y el viento moviendo las hojas, pero de repente, una voz quebró el silencio. Uno de los soldados, Alberto, susurró que había escuchado algo desde la jungla. Susurros. No fue un disparo, ni una explosión. Fue como si alguien estuviera hablando, pero no había nadie a la vista. Pensamos que eran guerrilleros escondidos, y el miedo comenzó a recorrer nuestras venas. Nos apostamos alrededor de la base, vigilantes. Pero cuando las primeras sombras comenzaron a moverse entre los árboles, nos dimos cuenta de que no eran guerrilleros. Eran figuras vestidas con nuestros propios uniformes, caminando entre la oscuridad, sin rostro, sin vida. Mi corazón se aceleró y sentí que la respiración me faltaba. ¿Quiénes eran? ¿Qué estábamos viendo? Los soldados desaparecidos no eran leyenda. Eran reales, eran aquellos que nunca volvieron, los que se habían desvanecido en el aire, arrastrados por la selva misma. Y ahora, sus siluetas estaban entre nosotros. Con el paso de los días, encontramos documentos viejos en los archivos de la base. Aquella estación había sido tomada por un pelotón de la 13ª Brigada de Selva en 1996, un pelotón que desapareció sin dejar rastro. No había señales de batalla, no había huellas de su último enfrentamiento. Solo la selva y las preguntas que se quedaban flotando en el aire, como si la misma selva los hubiera devorado. Esa noche, algo cambió. Uno de nuestros soldados, Javier, desapareció sin dejar rastro. Al principio, pensamos que había desertado, pero encontramos su arma tirada cerca de la selva. Al acercarnos, algo nos hizo detenernos. En el suelo, alrededor del rifle, había huellas profundas, pero no eran las huellas de un hombre solo. Eran más de las que habíamos visto antes. Eran muchas, como si un grupo entero hubiera salido de la selva para llevárselo. Las huellas parecían desaparecer en la espesa vegetación, como si la selva misma estuviera tomando a nuestros hombres, como si los arrastrara hacia su oscuridad infinita. Lo peor de todo es que no podíamos volver atrás. Estábamos atrapados, rodeados por una selva que no perdonaba. Cada noche, las figuras sin rostro volvían. A veces se detenían cerca de nosotros, observándonos, esperando. El miedo creció con cada amanecer. El tiempo parecía perder su sentido en ese lugar. Era como si la selva hubiera dejado de ser un lugar físico y se hubiera convertido en algo mucho más antiguo, mucho más maligno. Algo que no solo devoraba a los hombres, sino también sus almas. La última noche, la selva susurraba más fuerte que nunca. Yo estaba solo, con el resto de mi escuadrón desbordado por el miedo y el agotamiento. Alguien susurró mi nombre desde la oscuridad. Lo reconocí. Era Javier, o al menos eso creí. Cuando giré para verlo, la figura de un hombre vestido con uniforme apareció ante mí. Pero su rostro no era humano. Era una máscara de desesperación y agonía, una mezcla de almas atrapadas, que miraban a través de los ojos vacíos de la selva. No pude gritar, no pude moverme. Todo lo que pude hacer fue mirar mientras se desvanecía en la oscuridad. Al día siguiente, mi escuadrón me encontró en un estado de shock, murmurando para mí mismo, incapaz de entender lo que había ocurrido. Las huellas seguían ahí, siempre a nuestro alrededor, pero nadie más desapareció. Cuando regresamos a la ciudad, nos dijeron que la base estaba cerrada, que el conflicto con las FARC había terminado. Pero yo sé que la selva nunca olvidó a los soldados que desaparecieron. Y los que regresaron, como yo, jamás olvidamos lo que vimos, lo que sentimos, porque en la jungla, las sombras no se desvanecen, y las almas de los olvidados nunca descansan. Un mensaje de socorro proveniente de un lugar donde no debía haber nadie. Algo estaba mal,
y no estábamos preparados para lo que encontraríamos. Mi nombre es Javier Ortega, ingeniero naval en la Armada Republicana. Durante los largos días de patrullaje en el mar Mediterráneo, el trabajo se volvía rutinario, una rutina que nadie cuestionaba. Pero esa noche todo cambió, y mi vida nunca volvió a ser la misma. El C-11 patrullaba las aguas cerca de Málaga, realizando una misión de rutina. La radio estaba en silencio, como siempre, hasta que un mensaje estremecedor cortó el aire. Era un susurro, casi inaudible, pero claro en su mensaje. Emergencia. Ellos están aquí. El mar está mal. Una sensación helada recorrió mi columna vertebral. Pensé que había sido una interferencia, un error de radio. Pero el mensaje venía de un lugar en el mapa que no existía. La posición indicada era en el mismo punto donde, años antes, el C-3 había desaparecido sin dejar rastro, sin emitir un solo SOS. El C-3, un submarino republicano que patrullaba la costa y que se había hundido misteriosamente, había sido declarado perdido. Muchos pensaban que había sido torpedeado por los italianos, pero nadie sabía realmente qué sucedió. Decidimos seguir la señal. La tripulación, aunque escéptica, aceptó las órdenes sin protestar. Navegamos hacia el lugar indicado, y a medida que nos acercábamos, el aire parecía volverse más denso. El mar estaba inusualmente quieto, sin una sola ola que rompiera el horizonte. La atmósfera se cargó de una presión insoportable, como si algo invisible estuviera observándonos desde las profundidades. Fue esa noche cuando empezaron los ruidos. Al principio, pensé que era la presión del agua afectando el casco del submarino, o quizás algún mecanismo defectuoso. Pero pronto los ruidos se hicieron más definidos, pasos pesados, que resonaban en los pasillos del submarino. Eran como los de un hombre caminando con botas militares, lentos y cautelosos, como si alguien estuviera dando vueltas por todo el submarino, buscando algo. Cuando pedí que se revisaran los compartimientos, no encontré nada. Los soldados se miraban entre sí, inquietos, pero no había nada fuera de lugar. A medida que las horas pasaban, el ruido se intensificaba. Eran pasos constantes, implacables, que parecían seguirnos sin descanso. No podía dormir, pero tampoco podía salir de allí. Una noche, uno de los marineros, un joven que recién se había unido a la tripulación, juró haber visto algo. En medio de la oscuridad, mientras pasaba por un corredor, había visto a unos hombres. Estaban completamente empapados, cubiertos de agua como si hubieran estado sumidos en el mar durante días. Sus ojos vacíos, como si no estuvieran completamente presentes, nos miraban fijamente. Cuando encendieron las luces, no había nadie. Solo una oscuridad palpable que se tragaba cualquier vestigio de vida. El ambiente se volvió aún más pesado. La tripulación comenzó a actuar de manera extraña. Algunos susurraban entre ellos, otros se quedaban mirando fijamente las paredes, como si pudieran ver algo que nosotros no podíamos. Pero el terror real llegó cuando, 2 noches después, recibimos el mismo mensaje, esta vez con una claridad aterradora. Nosotros nunca nos hundimos. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. El submarino había desaparecido. Sí, pero ¿quién estaba enviando esos mensajes? ¿Quiénes eran esos hombres empapados que veíamos en las sombras? ¿Y por qué hablaban como si todo lo que había sucedido no fuera más que una ilusión? La pregunta de si estábamos siendo víctimas de algún tipo de fenómeno paranormal se convirtió en una obsesión. No podía explicarlo de ninguna manera lógica, y eso solo aumentaba mi desesperación. A medida que nos acercábamos más al punto en el que el C-3 se había perdido, la tensión aumentaba. Algo en el aire parecía volverse más espeso, como si el mar estuviera esperando. La tripulación comenzó a tener pesadillas. Algunos despertaban gritando, otros no podían dormir en absoluto. Una sensación de frío invadió el submarino, a pesar de la temperatura templada del mar.
El sonido del agua golpeando el casco era incesante, y las luces parpadeaban sin razón. Al día siguiente, el comandante dio órdenes de abandonar el área y regresar a puerto. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, algo extraño ocurrió. La radio emitió una última transmisión, y la voz que provenía de ella nos heló la sangre. Era la misma voz que habíamos escuchado antes, pero ahora decía algo aún más aterrador. No podéis escapar. Este es el fin. Fue en ese momento cuando uno de los marineros desapareció. Su arma fue encontrada en el suelo, cerca de uno de los compartimentos. Buscamos por todo el submarino, pero no había rastro de él. Solo quedaba una extraña marca en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado por el pasillo. En ese instante, me di cuenta de que el submarino no estaba solo. Desesperado, traté de hacer contacto con la estación de base, pero la comunicación se cortó. Estábamos atrapados, sin poder salir, y algo nos acechaba en las sombras. La tripulación ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla. Finalmente, el C-11 dejó de emitir señales. El submarino desapareció sin dejar rastro, y la última comunicación que recibimos fue un silencio absoluto. Cuando se realizaron las búsquedas, no encontraron ni restos ni señales del C-11. Solo el mar, tan vasto y frío como siempre. La leyenda del C-3 nunca fue resuelta. Los rumores decían que su tripulación había sido absorbida por el océano, pero yo sé la verdad. Ellos nunca se hundieron. Ellos están ahí, en las profundidades, esperando que los encontremos, esperando que el mar nos reclame como lo hizo con ellos. Y quizás, solo quizás, nosotros también ya hemos sido reclamados. Si te gustan los relatos de terror como este, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos videos nuevos y aterradores todos los días. No te pierdas ni un solo detalle de estas historias oscuras.